información todo este tema de los incendios en Corrientes. La verdad que es lamentable, lamentable. Así que bueno, quería comentarles eso. Espero que haya mejorado, por lo menos aliviado un poco la situación, que tenga esto algún tipo de canalización, sobre todo que entiendo que había algún tipo de desinteligencia o falta de apoyo del gobierno nacional y de compromiso con la provincia de Corrientes. Sí, hubo unos cruces. Lamentablemente la situación fue grave, hoy está con cierto alivio, pero sigue siendo muy complicada, tanto en zona rural como en zona forestal, los incendios aquí en la provincia. Y bueno, después era un poco una de las cuestiones que se reclamaban, el hecho de que se había desperdiciado esfuerzos en las críticas hacia el desempeño del gobierno, en ataques hacia los productores, porque el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, apuntó directamente contra los productores diciendo que ellos son los que generan los incendios adrede para buscar beneficios, y bueno, y después todo el retraso que hubo en la llegada de brigadistas, hubo otro tipo de ayudas para la provincia de Corrientes. Así que vamos yendo, pero con un escenario todavía en la ciudad, lo hablábamos recién, de mucho humo, y muy complicado. Pero, Daniel, ¿cómo va viendo el desenvolvimiento que va teniendo el gobierno de Alberto Fernández en este tramo que vamos del 2022, con varias situaciones que, si bien tuvo más protagonismo tal vez lo económico, como por ejemplo el acuerdo o las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la situación del dólar, la inflación y demás, hay un impacto político ante la situación, teniendo en cuenta el estado de ánimo del argentino, ¿no? Bueno, a ver, Gustavo, me parece que lo que queda claro a esta altura, yo el otro día publiqué una columna en La Voz del Interior y decía, se llamaba Requiem para el Frente de Todos. El Frente de Todos murió. Lo que se conocía, esa maquinaria política, que fue, la verdad, creada solamente para ganar una elección. No tenía una lógica, una construcción de lo que es una coalición de gobierno, donde además de construir el aparato electoral, una de las cosas que se tiene en cuenta, vemos países no muy lejanos, el caso de Chile, que tiene alguna gimnasia en esto de armar gobiernos de concertación. Justamente lo que se discute, bueno, lo vimos hace poco en Alemania, es el tema de áreas de injerencia, donde está claro, los partidos tienen responsabilidad, quienes forman la coalición, sobre esas áreas de gestión, y en base a eso se distribuyen responsabilidades. Pero eso se discute previamente a la elección. Bueno, esto no ocurrió nada, no había tampoco experiencia. La verdad, Argentina no tiene prácticamente experiencia en esto de armar gobiernos de concertación, pero estaba claro que esto era una maquinaria solamente armada al efecto de ganar una elección. Y la verdad es que lo que yo comentaba en esa columna es que la pandemia le alargó la vida. En un momento donde toda la preocupación estaba puesta sobre los respiradores, las vacunas que no llegaban, la cantidad de muertos que en un momento tuvimos durante bastante tiempo en el récord, prácticamente en el podio de los 10 primeros países en muertos por millón de habitantes. Bueno, prevalecía eso, y eso explicaba de alguna forma esa mesa. ¿Se acuerdan que algunos analistas decían con cierta picardía la mesa de los tres tenores? Sí. Que ahí estaban el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, y Alberto Fernández. En ese momento, bueno, ustedes preguntaban cómo estaba el gobierno, en ese momento fue como el apogeo en ese primer año de rodaje. Pero bueno, la pandemia le alargó la vida a este mecanismo que estaba prácticamente, había nacido con pronóstico muy reservado. Y bueno, lo vimos con la renuncia, prácticamente eso abre algo que lo hemos visto mucho en las canchas de fútbol, una suerte de puerta 12, abre la renuncia de Máximo. Estamos hablando, por ejemplo, en estos días, un grupo de senadores que estaban toreando ya para armar un bloque propio que no responda al mandato de Cristina en el Senado de la Nación. Estas son las cosas que vamos a ver que se van a ir sucediendo. Y después, por supuesto, los socios los gobernadores, intendentes, que por supuesto ya el calor
de este ritmo electoral que ya está prácticamente disparado, con bastante, sobre todo bueno, vemos un poco por las emergencias económicas. Claro. Esta gira reciente del gobierno, la verdad que estuvo mucho más explicada por las necesidades y acuciantes y la emergencia económica, prácticamente un arreglo contrarreloj con el Fondo Monetario, que no se le puede, acá muchos pomposamente y en los medios se ve la palabra acuerdo, pero ni siquiera es un acuerdo. O sea, estamos hablando acá de un entendimiento que no se le conoce el contenido y que prácticamente es un entendimiento que lo único que hace es patear la pelota para adelante y decir, bueno, en la medida que Argentina haga algunos ajustes, que ya hemos visto el otro día, todo el conflicto que ha disparado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires con el tema de los subsidios, bueno, en la medida que se hagan estos ajustes que tienen que ver con reducción de la emisión monetaria, del déficit, de ajustar las tarifas, bueno, de acá a 2 años vista, Argentina estaría en condiciones de sentarse con el Fondo Monetario, por supuesto con los deberes hechos, y negociar. O sea, es un tema que lo que podríamos decir de que lo que ha acordado Argentina es patearle el gobierno, al gobierno entrante, al próximo, a quien gane las elecciones en 2023, y bueno, el programa es en la medida que lo cumpla el gobierno, y ahí es donde viene la gran puje, donde está el centro de la pelea, y lo que justificó lo que yo les decía, que el Frente de Todos murió. Claramente hay un componente, que es el componente mayoritario, el que lidera Cristina Kirchner, que no quiere abordar esta agenda y no quiere esa foto con el Fondo Monetario. ¿Y esto? Una foto, claro. Sí. No, y le quería consultar en ese sentido, ¿y esto a qué obliga al presidente Alberto Fernández? Porque al no tener acuerdo dentro de los propios, imagino que él les lleva a tener que concertar con los de la vereda de enfrente, por así decirlo, con los opositores, porque, bueno, como bien dice, por parte de Cristina, por parte de los que realmente son más afines a Cristina Fernández de Kirchner, no van a apoyar a Alberto Fernández, o por lo menos así pareciera ser. Bueno, Diego, ahí una de las cosas que comentaba en esta columna era el tema de que Alberto Fernández tiene que ahora recorrer el camino de una nueva base de sustentación política, y lo vamos a ver esto en la votación que tenga esto eventualmente en la Cámara, que son los diputados y los senadores que responden al kirchnerismo, que ya anunciaron que se iban por lo menos a abstener, no poner este acuerdo. Bueno, el gobierno va a tener que buscar los votos en otro lado, con todo lo que implica, porque, por ejemplo, si vos necesitas los diputados y los senadores de la oposición, y el gobierno está presentando una agenda que está dañando los intereses de provincias de la oposición, obviamente que esto va a tener un impacto. Hablamos al comienzo de la nota de todo este tema que se sucedió con los incendios en Corrientes, claro, las desinteligencias estas internas. Bueno, esto va a repercutir en la medida de que Alberto Fernández y el gobierno esté necesitando votos, o sea, su base de sustentación política hoy está en otro lado, y además, por ejemplo, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, si le está diciendo el gobierno a la oposición, bueno, miren, el que perdió la elección nacional en el 2019 tiene que enfrentar los ajustes y no se va a tocar un peso de la provincia de Buenos Aires, obviamente las provincias toman notas respecto a esto. La Nación está haciendo, el gobierno, un anuncio bastante tramposo respecto al tema de los subsidios, que por ejemplo le dice, no, bueno, miren, le vamos a quitar los subsidios de transporte a la Ciudad de Buenos Aires y se los vamos a dar a las provincias. La verdad, cuando uno hace la cuenta finita, es una transferencia de recursos que en cualquier caso es un paquete que no va a ser ni siquiera más de medio punto del Producto Bruto. O sea, es apenas, yo les diría, una pequeña tensión, pero está lejos el gobierno de estar proponiendo una reingeniería profunda que tienda hacia un federalismo, podríamos decir, que por supuesto Argentina sabemos que esto es un problema viejo, es un país de federalismo en los papeles, pero poco federalismo en la práctica. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? Ustedes lo han vivido con crudeza en estos días y lo están viviendo
con estos incendios, que es la falta por ahí de atribuciones o de potestades que tienen las provincias en un esquema federal, por ahí en otros lugares, para poder hacer uso de recursos propios, ¿no? Claro. Daniel, finalmente, y agradeciéndole por su tiempo, el rol de la oposición en este contexto, ¿cómo lo ve? Porque en algún momento se hablaba de fortalecimiento, de partidos que empezaban a hacerse fuertes también dentro de la alianza, más allá, bueno, de la manera en la que conocemos que tiene protagonismo el PRO en la ciudad de Buenos Aires principalmente, en provincia, en algunos otros distritos, pero que había un crecimiento también importante de la Unión Cívica Radical, de otras fuerzas políticas. ¿Cómo ve a la oposición en este contexto? Hay un dato objetivo de la elección, que es que aquel hermano menor minoritario de la elección en lo que fue el momento de la consagración de Macri en 2015, bueno, ese hermano menor creció y está demandando lugar con resultados concretos, y sobre todo me parece que el gran hito, quizás a nivel de la Unión Cívica Radical, más allá que se conocía el poder de fuego en algunas provincias, bueno, ustedes lo tienen ahí en el caso de Corrientes, en Jujuy, otras provincias que controla la Unión Cívica Radical. Bueno, un dato nuevo fue algo que se debía hace muchos años este partido, que era un avance en la zona metropolitana. En la interna de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo prácticamente arañó la minoría del 40% de la interna. Este es un dato nuevo y obviamente se está como configurando así ya incipiente, es el tema de un eje alrededor de quizás de dos posibles cabeceras ahí en la Unión Cívica Radical, que son Gerardo Morales y Facundo Manes, como quizás posibles candidatos presidenciales en la interna. Pero bueno, esto es incipiente, obviamente. Hay en este momento en la oposición todavía una lucha de egos, que lo estamos viendo, o sea, hay demasiada cantidad de candidatos a presidente largados a la pista. Vemos, bueno, ahora por ejemplo yo estoy en Córdoba en estos días, acá está caminando Patricia Bullrich, hace poco estuvo Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, obviamente que en esta discusión no vamos a poder negar de que el PRO tiene el control del distrito que es el principal foco del poder económico, político y mediático de la Argentina. O sea, no se puede esperar de que más allá de esta discusión interna que habrá, y donde el radicalismo obviamente va a exigir y se va a tener que terminar configurando alrededor, que quizás estemos hablando de un esquema de fórmulas mixtas hacia 2023, donde el radicalismo quizás esté colando de mínima el próximo vicepresidente, el próximo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y no podemos inclusive exceptuar esta regla para la ciudad de Buenos Aires, donde hace tiempo ya el radicalismo también viene discutiendo más alrededor de la figura de Martín Lustó. O sea que ahí también me parece que vamos a ir a un escenario seguramente donde podemos esperar una fórmula mixta. Y después, bueno, vemos provincias donde, por ejemplo, el radicalismo tiene una posición expectante de recuperar el poder, acá en la provincia de Córdoba, que ha sido un bastión tradicional que perdió el radicalismo ya hace 20 años, pero bueno, después de este resultado de medio término pasado, donde tuvo una elección espectacular alrededor de dos candidatos, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, bueno, el radicalismo también está en una postura expectante de poder recuperar el poder tanto en la provincia de Córdoba como en el caso de la municipalidad, un bastión muy importante que ha tenido el radicalismo durante años. Así que bueno, me parece que en la oposición, más allá de esto, que me parece que se tienen que serenar y decantar un poco estos egos, estos que han salido tan apurados, y donde no lo podemos tachar a Macri tampoco, es una figura que en cualquier caso de una interna, Macri, más allá de que tiene hoy una imagen negativa alta, que quizás orilla, como en el caso de Cristina, los 70 puntos, más allá de eso, tanto él como ella tienen un 20, un 25% de votos en el bolsillo en el escenario de cualquier interna. Eso los los vuelve competitivos, más allá obviamente que no les alcanza ni de lejos para
para competir en una presidencial y menos en un escenario donde ya la regla de la política argentina es que las elecciones son por balotaje. Este va a ser el tercer balotaje, el de 2023 continuado, con lo cual lo que hay que mirar mucho, yo les diría, queridos amigos, es el tema de las terceras fuerzas, así como la de Massa fue gravitante en el 2015 para inclinar la balanza para uno u otro lado, el caso en la elección 2019, toda esta fuerza, todo este armado un poco prematuro que se estaba armando alrededor de La Baña. Bueno, en la próxima elección los libertarios, toda esta ola liberal, que quizás no es una ola que supere el 10 o el 15%, va a tener una gravitación como tercera fuerza, un poco va a ser esa fuerza, como fue la de Massa en 2015, va a ser un poco la que incline la balanza hacia uno u otro lado y va a tener influencia inclusive en la definición del perfil de los candidatos que van a tener los grandes partidos. No nos tendríamos que sorprender que tanto el peronismo con sus alianzas como el PRO y el radicalismo con sus alianzas incorporen y sumen figuras de este corte en las fórmulas, porque bueno, va a influir, así como influyó, ya les decía, el Frente Renovador en 2015 y después esta fuerza que se estaba armando alrededor del exministro La Baña. Bien. Daniel, muchas gracias, muy amable, como siempre. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos, y espero que se mejore la situación con los incendios. Muchas gracias. Hasta luego. Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Daniel, muchas gracias. Hasta luego.